Bien, vamos a ir a otro tema. Son las 9:15 para hablar de política y las definiciones que están adoptando distintos partidos en relación al plebiscito del próximo 17 de diciembre. Ahora que el texto ya ha sido definido, la propuesta constitucional, varios partidos han ido tomando posición. El PS, por ejemplo, el Partido Socialista, ya lo ha hecho y estará en la posición del en contra al nuevo texto constitucional. Conversamos de este tema con la presidenta del partido, la senadora Paulina Bodanovich. Nos acompaña esta mañana. Bienvenida, gracias por el contacto. Hola, muy buenos días, Sebastián. Senadora, ¿cuáles son los principales argumentos del Partido Socialista para votar en contra en el plebiscito de diciembre? Mira, lo primero es decir que es con mucha tristeza y desazón que tomamos esta decisión, porque recordemos que este segundo proceso constitucional nosotros fuimos activos partícipes de la elaboración de las 12 bases, de buscar los acuerdos más amplios y que miramos también con mucha esperanza, tal como lo señaló la resolución de la Comisión Política del día de ayer, vimos con esperanza el texto propuesto por la Comisión Experta, que aunaba desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista en una visión de país, una constitución habilitante, una constitución que permitiera construir un futuro para todos. Y por lo tanto la decisión del día de ayer, después de una larga deliberación, donde en conjunto toda la Comisión Política entiende que la regresión en derechos en materia laboral, en materia de derechos sociales, en materia de derechos de la mujer es amplia, nos lleva a tomar esta decisión, pero como lo reitero, con mucha desazón. Senadora, ¿cuáles son los temas, a su juicio, más importantes de la propuesta que hacen inviable, digamos, apoyar este texto? Lo primero es la falta de diálogo con que se dio este proceso. Me refiero a la etapa del Consejo Constitucional en particular, donde se ha acusado intransigencia a la izquierda o a la centroizquierda. La verdad es que ¿cómo podría haber intransigencia de quienes no teníamos posibilidad de poner una norma solos, ni tampoco de vetar ninguna? Aquí la llave siempre la tuvo la derecha, que podían solos, con sus votos, poner todas las normas, y Republicanos podía vetar todas las normas con el quórum que dan solamente los consejeros republicanos. De manera tal que aquí, si ha habido intransigencia o falta de diálogo, es atribuible a quienes tenían la llave del proceso y no a quienes fuimos minoría. Por lo tanto, lo primero es entender que una constitución no se construye por algunos y para algunos, se construye como un acuerdo de la sociedad y para la sociedad toda, no para un grupo o sector. Por lo tanto, ya hay un problema en la forma en que se llega a este texto, porque la Constitución no es una suma de normas jurídicas, es un proceso. Y así como fuimos críticos también del proceso anterior, donde un sector de ultraizquierda se tomó finalmente la convención, aquí hay un sector de la derecha que se tomó este Consejo Constitucional y no permitió el diálogo. De manera tal, como digo, hay una crítica al proceso mismo, y ya en lo normativo, evidentemente, consagrar a nivel constitucional las AFP o las ISAPRE, de manera tal que hace que obligatorio para el Estado mantener esos sistemas. Es un problema cuando sobre todo vemos que está en crisis el sistema de ISAPRE, que la previsión social, la seguridad social, es un asunto de primera necesidad y prioridad para la ciudadanía, y que las AFP no han podido responder a esto. La Constitución del 80 no se atrevió a tanto. El plan laboral que impulsó José Piñera y que ahora en cartas al diario se solaza de que ahora se constitucionalice, la verdad es que pareciera ser una burla para quienes hoy día perciben pensiones de 60.000 pesos. Senadora, entonces, es una Constitución que va contra el espíritu nacional. ¿Usted cree que con esto se limita la posibilidad de crear o presentar proyectos políticos distintos? ¿Limita en ese sentido el debate democrático, a su juicio? Limita el debate democrático en varios aspectos, porque finalmente hace lo contrario de lo que debiera hacer una constitución. Una constitución tiene que permitir el juego democrático, tiene que permitir la adecuación de la norma a través de leyes, de acuerdo a las mayorías que existan en el Congreso. Lo que hace aquí este proyecto es
dejar establecido todo aquello que no se va a poder modificar en el futuro. De manera tal que verdaderamente para mí, en lo personal y políticamente, es una gran desilusión que se haya dejado de lado el proyecto de la comisión experta, que como digo, era transversal y era un proyecto habilitante para que en democracia se pudiera ir complementando todo aquello que no queda en la Constitución a través de leyes, para pasar a este modelo que hace finalmente cerrar la discusión en varios temas. Senadora, ahora se han destacado algunos avances en esta materia. La semana pasada conversábamos con Gloria Hood, por ejemplo, consejera de Bópoli, presidenta de ese partido también. Decía que aquí habían avances sustantivos en los derechos de las mujeres, por ejemplo, cuando se instaura la paridad de entrada y de salida, cuando se constitucionalizan también los derechos al cuidado o la salacuna universal. Son temas que directamente tienen que ver con la agenda de la mujer. También desde el Partido Demócrata, por ejemplo, para justificar su apoyo, destacan el hecho de que esté consagrado un Estado social democrático de derecho, la acción de cumplimiento respecto a las prestaciones de derechos sociales, seguro de salud universal, etcétera. ¿No son esos puntos también algunos que van en la línea de lo que esperaban ustedes en el oficialismo? Mire, la letra chica que tienen muchas de estas normas hace que lamentablemente, y aquí ya hablando como abogado, tenga que rebatir con argumentos jurídicos lo que se señala. El Estado social y democrático de derecho no basta con que sea un título. Las cosas en derecho son lo que son. Si yo vendo algo y me pagan un precio, eso es una compraventa, independientemente que yo diga que es un arriendo o es una donación. Aquí ocurre lo mismo. El Estado social y democrático de derecho tiene distintos componentes y uno de esos es precisamente permitir que el Estado se haga cargo de los derechos sociales. Aquí se limitan las facultades del presidente de la República al respecto, y normas que hoy día son vigentes, como por ejemplo las prestaciones del GES, podrían eventualmente en el futuro no ser posibles de implementar a través de un mandato presidencial, porque se han limitado las facultades del presidente. Entonces aquí no basta con que los titulares digan cosas. En el caso de la paridad también se determina que haya una ley que habilite esto y que sea discutida posteriormente. Por lo tanto, no hay una consagración a nivel constitucional, hay una promesa de un hecho ajeno, que es la tramitación de una ley y una eventual aprobación de una ley futura para implementar aquello. De manera tal que yo pediría que si vamos a hacer una discusión jurídica, la hagamos de verdad y con los antecedentes íntegros, y no parciales o tomando el titular, porque eso es engañar a la ciudadanía. Senadora, ahora en otra mirada de esta discusión se empiezan a perfilar ya los bloques que están apoyando o que están en contra de este texto. No solo Chile Vamos y Republicanos lo ha apoyado, Demócrata, por ejemplo, se ha sumado también a apoyar el texto que se propone. También hizo lo mismo el Partido Amarillos. De alguna manera se empiezan a decantar los bloques. ¿Cómo ve usted la campaña a la luz de esos apoyos que está recibiendo ya el texto o rechazos del texto? Mira, no es un asunto de bloques, yo creo que es un asunto de mirada del país. Incluso dentro del Partido Republicano vemos que hay quienes, encabezados por Rojo Edwards, llaman a votar en contra, porque entienden que este no es un texto de la calidad que requeriría y que provoque finalmente la unidad del país. Cuando se rechazó el proyecto anterior, se nos habló mucho de una buena nueva constitución y de una que nos una. Este proyecto no es ni bueno ni nos une, es un proyecto que divide al país y por lo tanto, y lo divide precisamente porque no se hace cargo de las necesidades que tiene Chile hoy. Cuando se constitucionalizan las AFP como único modelo para la entrega de la previsión social, en circunstancias que es el principal problema que tienen los ciudadanos chilenos, y donde no hay seguridad social, donde tenemos pensiones de 60.000 pesos, pareciera ser una burla precisamente en contra de aquellos que hoy día están en una situación de afectación profunda, recibiendo pensiones de miseria. Decirle que la solución a su problema es que la AFP tenga un nivel constitucional. La verdad, Sebastián, es que es una desilusión profunda de la falta de diálogo y de que el Partido Republicano, seguido y secundado por Chile Vamos, hayan decidido dejar fuera a toda la centroizquierda de esta discusión.
El propio Kast lo dijo en su momento, dijo, si esto es malo para la izquierda, es bueno para el país. Y hacer ese juego binario, poniéndonos entre los buenos y los malos, creo que le hace muy mal al país. El país es de todos. El país también está integrado por la izquierda, está integrado por aquellos sectores en que enfatizamos la necesidad de tener trabajo, pero un trabajo decente, de tener seguridad social verdadera y no simplemente prestaciones que van desde las AFP sin considerar la solidaridad. Creo que de verdad nos estamos perdiendo y perdimos la oportunidad de haber hecho una constitución para Chile y no para el Partido Republicano. Ahora, senadora, respecto a ese punto, un argumento que se empieza a escuchar en aquellas personas o partidos que están a favor del texto constitucional es que es necesario terminar con el proceso constitucional, dar certezas también al país en ese sentido y generar estabilidad a partir de este nuevo texto y que el texto podría garantizar eso. ¿Qué le parece a usted ese argumento? Una mala constitución no va a cerrar el problema constitucional, porque el problema no es cambiar la constitución, el problema es solucionar los temas que entendemos como un diagnóstico común que hacían necesario construir esas 12 bases y solucionar los problemas que tiene el país a través de un texto habilitante para solucionarlos. Este texto es limitante, es un texto que coarta la posibilidad de encontrar soluciones en el marco de la discusión democrática, de manera tal que una mala constitución no va a terminar con los problemas del país. Nosotros como Partido Socialista ayer dijimos que terminado este proceso no vamos a apoyar un proceso en lo inmediato, siguiendo lo que ha señalado el propio presidente Boric. Pero eso no quiere decir que los problemas que existen en el país se vayan a solucionar mágicamente y tampoco vamos a renunciar a la posibilidad de en el futuro buscar que democráticamente construyamos un texto que una al país y que finalmente se haga cargo del país del futuro, que no estemos hablando del pasado, que no estemos comparando con textos antiguos, sino más bien buscando una perspectiva de futuro que se haga cargo de los derechos sociales, de los derechos de la mujer, del tema energético, del cambio climático, que hoy día son negados. Senadora, tanto los derechos de la mujer como los derechos como todo el tema del cambio climático son negados por el Partido Republicano. Sí, senadora, ahora todos esos cambios que ustedes, o me refiero a su sector, buscan, de todas maneras, ¿cómo se van a alcanzar en caso de que triunfe la opción en contra en el plebiscito? A lo que voy es que ¿hay espacio para un tercer intento de un proceso constitucional? Sebastián, lo dijimos claramente ayer en la declaración de la Comisión Política. Durante este gobierno no se va a intentar un tercer proyecto constitucional. Lo ha dicho el presidente, nosotros estamos en esa posición. Un tercer intento de buscar una constitución en este momento es inviable. Pero, como digo, eso no quiere decir que en el futuro se renuncie a la posibilidad de que se construya una constitución en conjunto con el resto del país. No que se imponga por la ultraizquierda, como fue la Convención Constitucional, o por la derecha recalcitrante que vemos hoy día encabezada por el Partido Republicano en contra del resto del país. Pero entonces, las constituciones buenas no son de izquierda ni de derecha, son buenas constituciones. Entonces, efectivamente, va a quedar abierto el tema constitucional. Que en este gobierno no se vaya con un tercer proceso no significa que el tema no quede cerrado, digamos. Es que, Sebastián, el proceso constituyente anterior se abrió a partir de las demandas ciudadanas. Si esas demandas ciudadanas no son satisfechas, ¿es posible cerrar por decreto una discusión constitucional? Las constituciones deben permitir que se adecúe la sociedad a ellas, o no al revés, no que sean un traje a la medida o una camisa de fuerza para la sociedad, de manera tal que una mala constitución no va a permitir que se solucionen los problemas que tiene la ciudadanía. Por último, senadora, ¿qué espera usted del rol del gobierno en este proceso? Tuvo una posición muy clara y activa, digamos, en el proceso anterior, en el del plebiscito del 4 de septiembre del año pasado. Ahora, ¿cuál debería ser el rol del gobierno? Por ejemplo, ¿debe explicitar una posición a favor o en contra del texto?
Mire, la derecha cambia de opinión según le acomode. La verdad es que en el proceso anterior se le criticó mucho al gobierno que no era presidente a juicio de la derecha. Ahora se le exige que tome posición. Entonces, la verdad, ¿qué es lo que quiere la derecha? ¿Quiere pelear con el gobierno? ¿Quiere hacer una discusión derecha versus oficialismo? Porque la verdad es que eso es lo que pareciera buscar. Es evidente que los principios que se sustentan desde el oficialismo no se ven representados en esta Constitución. Pero eso no quiere decir que el gobierno tenga que intervenir en el proceso. El gobierno debe ser presidente en términos de que es garante de que este proceso llegue a término, y el proceso llega a término el 17 de diciembre, cuando se plebiscite esta mala opción que está proponiéndose al país. Bien, senadora, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable.